Queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa donde Dios llora. Colombia es un país que anhela grandemente desde hace décadas el don de la paz. Un país que vive en estos momentos una situación histórica de luces y esperanzas, pero también de interrogantes y desafíos. Tenemos hoy con nosotros a Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, en Colombia. Con él hablaremos de este tema de paz, reconciliación. Gracias, Monseñor, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Excelencia, como hemos hablado, el don de la paz es un don que a Colombia desde hace décadas le falta, ¿no? Usted ha nacido en Colombia y como su pueblo y como su gente, como su país, me imagino que tendrá ese anhelo de paz muy profundo en su corazón porque tampoco han podido nunca ver una situación realmente pacífica en su país. Sí, yo hago parte de una generación que no ha conocido realmente la paz a nivel general en el país. En Colombia hay muchas zonas de paz y muchos momentos de paz. Desafortunadamente, el conflicto está siempre presente y ha ido evolucionando y ha ido tomando cada vez como diversas zonas, diversos ambientes y grupos de personas muy diferentes a lo largo de la historia. Pero en general tenemos la sensación de vivir en un país en el cual la paz ha sido muy esquiva. La paz ha sido algo que hemos buscado por muchos medios, pero que hasta el momento no hemos podido encontrar. Sin embargo, todos vivimos como con la esperanza de que habrá una paz posible para otras generaciones. Hace un tiempo la Conferencia Episcopal Colombiana decía, yo voy a citar, la sociedad colombiana enfrenta una grave amenaza por la pérdida de conciencia del valor de lo público. Y yo quería profundizar un poquito con usted porque me parece muy interesante, muy importante, ¿qué significa esa pérdida de conciencia del valor de lo público? ¿A qué se referían? La corrupción ha sido uno de los grandes problemas de Colombia. Desafortunadamente, la política no se ha entendido como el trabajo por el bien común, sino que los políticos entienden mucho la política como el trabajo por sus propios intereses, más que por los de la comunidad. Esto ha generado pues, muchas desigualdades, muchos desequilibrios en la vida social de Colombia y entonces lo privado le ha ganado espacio a lo público. Hay un alcalde de Bogotá, Antanas Mocus, que decía que los recursos públicos eran sagrados. Y lo decía precisamente porque en Colombia, desafortunadamente, las alcaldías, las gobernaciones no han logrado un buen manejo del recurso público. Y ese fue un alcalde que logró demostrar que los municipios sí podían ser viables económicamente y sí se podían hacer obras. Le dio una gran enseñanza al país que acogieron muchísimos también gobernantes. Y esa es una tarea pendiente que tenemos los colombianos, trabajar mucho más, tener una conciencia mayoritaria del amor por lo público y que no haya un sacrificio del beneficio personal a costa del bien de todos. El arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, hacía poco decía que la violencia en realidad era una consecuencia de otro mal mayor. ¿A qué se refería con ese mal mayor? Fundamentalmente a dos aspectos. Uno es el corazón humano que se deja llevar por la maldad y el otro a las estructuras sociales. El corazón humano porque en muchos pueblos, aunque haya un bienestar económico, aunque tengan todas las posibilidades para el empleo, para la salud, para el estudio, sin embargo existe el mal. En sociedades que han tenido un desarrollo económico muy grande, el mal estará siempre presente. Y el mal en el corazón de muchos colombianos ha hecho que la violencia persista a lo largo del tiempo. Pero también está el problema de las estructuras sociales que tenemos. Son estructuras que crean injusticia, que no logran solucionar los problemas reales de las personas, de la mayoría de la población, y por eso entonces la violencia, más que ser una causa, es una consecuencia de lo que se vive en el corazón humano y en la estructura social. A veces se da que la violencia para afuera, dijéramos, es una repercusión de una violencia que también se vive en los hogares. ¿Ese es el caso de Colombia también? Desafortunadamente, la desigualdad social, los diferentes desequilibrios han hecho que la familia en Colombia sea la más sacrificada. Entonces los hogares se desintegran,
Los niños no tienen acceso a la educación, a la salud. Las familias sufren un estrés constante porque no tienen la forma económica de llevar adelante el hogar. Entonces, la violencia va atacando a la familia y se vuelve un círculo vicioso. Llega la violencia desde fuera que agrede a la familia, y de esa familia, en donde las personas han crecido sin amor y sin muchas posibilidades, pues vienen también las personas nuevas que acrecientan como esta bola de nieve que puede crecer cada vez más. ¿Cómo metería el narcotráfico? Colombia también no solamente es la guerrilla, son los paramilitares, pero también uno enseguida piensa en el narcotráfico. ¿Cómo ha influido este problema, que se da en otros países de Latinoamérica también, a todo el conflicto de violencia que sufre Colombia? La corrupción y el narcotráfico están como a la base de todos los problemas colombianos, porque desafortunadamente el narcotráfico es el que hace que se puedan sostener grupos armados ilegales. Es el que ha hecho que muchas personas entren en esa cultura o incultura de la ilegalidad. Entonces, sostiene la guerra, crea los ambientes de violencia y son difíciles de manejar desde Colombia, porque en Colombia se produce la droga, pero la consumen en Estados Unidos, la consumen en Europa y en otras partes del mundo. O sea que no es una lucha que tengamos que dar solos nosotros, que la hemos dado y que hemos puesto muchos muertos y que hemos hecho inmensos sacrificios, pero que tendríamos que ser más ayudados de la comunidad internacional para llegar verdaderamente a solucionar el problema. Uno podría pensar que Colombia es un país de gran mayoría católica y además un país que a la Iglesia le aporta muchísimo universalmente, con misioneros, con vocaciones. Se podría pensar que es una especie de cosa muy controversial que en un país con unos valores cristianos exista este alto grado de violencia y este alto grado que decíamos de corrupción. ¿A qué se debe esta falta de unidad quizá entre valores, fe y sociedad? Tendríamos que pensar en dos aspectos fundamentalmente. Uno tiene que ver con la agresión que algunos poderes le hacen a la sociedad. El poder político mal enfocado, el poder internacional, que desafortunadamente ha afectado muy negativamente a Colombia. Y también que el Evangelio no ha logrado llegar al corazón de la cultura. Todavía tenemos que trabajar mucho más en esa línea. La gente tiene un corazón sencillo, un corazón noble, pero para muchas personas a veces la violencia se va volviendo como el medio en el que nacen y crecen, porque es lo que conocieron, porque es lo que han vivido y porque no tienen como otras posibilidades. Se han hecho experiencias en donde en una zona en la cual había mucha violencia, pero se ha invertido en educación, en salud, en infraestructura, se le ha dado a los jóvenes otras posibilidades de vida, cambia inmediatamente el panorama. Y la Iglesia ha hecho un trabajo de acompañamiento. Tal vez sin el trabajo de evangelización podríamos tener situaciones mucho más graves. Y por eso, lo que decíamos al principio, la concienciación, o sea, el valor de la vida tiene que volver a la mesa, dijéramos, ¿no? de cada uno, me imagino. Sí. Por ejemplo, la diócesis de Quibdó tiene unas opciones pastorales. La primera opción de la diócesis es la opción por la vida. Porque desafortunadamente, cuando se pierde el respeto por el ser humano, cuando los intereses hacen que la jerarquía de valores cambie, la vida será siempre sacrificada. En todos los niveles, en todas las instancias de la nación. Y por eso el Evangelio de la vida se hace muy presente en la evangelización que realiza la Iglesia. Vamos a hablar entonces un poquito de su diócesis. Me encanta que hayamos cambiado el foco a Quibdó, Chocó, que está en la parte occidental de Colombia, con una peculiaridad bastante grande porque tiene un 80% de población afrodescendiente y 6% de población indígena. O sea, su situación es un poquito especial. Sí, hay una particularidad para el enfoque social y el enfoque eclesial de trabajo que se puede hacer allí. Los esclavos que huían de sus amos se concentraron en esta región
y allí era difícil ir a buscarlos por las condiciones difíciles de vida. Tienen selva y es una zona muy frondosa. La selva, las enfermedades que se suscitan allí, la topografía, todo hacía que fuera difícil. Entonces permanecieron allí y no hubo un mestizaje como en el resto del país. En el resto del país se fue dando, sobre todo en la zona norte, un mestizaje muy fuerte. Pero allí la mayor parte de la población entonces se reconoce como afroamericana. Es un 85% más o menos de la población, y también hay un 10% de comunidades indígenas que están presentes, y el resto serían ya personas de color blanco o mestizos, como se le acostumbra a llamar allá. Esa es una situación que debe tenerse muy en cuenta y que no ha sido muy tenida en cuenta a nivel de la nación. Por ejemplo, lo étnico-territorial en Colombia no ha contado mucho. Se ha tomado esa conciencia, pero desde hace algunos años hacia acá. Y para el trabajo evangelizador de la Iglesia, esto también representa un reto. Claro, yo le iba a preguntar, ¿es la fe, la creencia de este pueblo diferente o tiene un rasgo especial? Bueno, tiene manifestaciones especiales con orígenes afro. Es un pueblo muy alegre, es un pueblo que en medio de todas sus dificultades no pierde el sentido de la fiesta, el sentido de la comunidad, y todo eso hace parte de su tradición religiosa, con manifestaciones de religiosidad popular, muy identificados con la Iglesia Católica, y todo esto pues representa un panorama también muy esperanzador. Se sienten muy hijos de la Iglesia, que la Iglesia los ha acompañado en el proceso de la lucha por sus derechos, ha acompañado a la población con sus víctimas, y ha hecho todo un trabajo en derechos humanos que es muy importante, que es muy reconocido también por la población. Claro. Yo hace un tiempito vi un vídeo en internet donde se preguntaba ¿cómo le diría usted a un niño, a una niña que se va a dormir sin comer, que su tierra es una de las más ricas y variadas de Colombia? Y yo le quería hacer a usted esa misma pregunta, monseñor, ¿por qué esa zona que es tan rica, tan variada, que tiene tanta riqueza, es una de las zonas y no la más pobre de Colombia? En Colombia y en el Chocó no hay pobreza. Lo que hay son necesidades básicas insatisfechas en gran parte de la población y grandes desigualdades sociales. Colombia es el séptimo país más desigual del mundo, es el segundo país más desigual en América Latina. Eso crea unas distancias enormes entre los sectores de la población y entre algunas regiones también. En el caso del Chocó ha habido dos grandes problemas. Uno, el abandono del Estado. Entonces, ha hecho que no hayan llegado allí los servicios que tiene el resto de la población en buena parte del país. Y también la corrupción política de la gente de la región. Desafortunadamente eso se reconoce. Eso, como pasa en otras regiones de Colombia, como pasa en Bogotá y en otras partes y en muchísimas partes del mundo. Entonces, en medio de toda la riqueza humana, en medio de toda la riqueza natural, porque es una región biodiversa, de muchísimo valor, en medio de la riqueza minera que tiene, toda esta riqueza ha sido aprovechada por otras personas y no en beneficio de la gente de la región. Entonces, desafortunadamente, ese es uno de los procesos que se han vivido y que han creado todas estas consecuencias. No hay acueductos, no hay servicios de alcantarillado, en muchas partes no hay conexión eléctrica, la educación es deficiente, hay muchísimos problemas a nivel de salud. Yo escuché que hay un médico por cada 10.000 habitantes, no sé si esto sigue siendo actual. Sí, hay muchísimas dificultades. Por ejemplo, en Quibdó hay muy pocos especialistas, hay que ir a Medellín o a Pereira. Que es un largo viaje. Es un largo viaje, para ir de Quibdó a Medellín en este momento con la carretera que hay, se emplean 8 o 10 horas, pero hubo una época en que eran 15 o 18 horas, ahora se está mejorando un poco. Y los profesionales pues tienen dificultad para acceder a estos cupos para la especialización, y de otras regiones pues por la situación social y económica
hay muchos que no están interesados en ir allí. Entonces, por ejemplo, el problema de los especialistas médicos es muy grave. Todo esto configura en general una cierta situación de crisis humanitaria grave a nivel de salud, a nivel de educación. Tiene un nivel de desempleo muy alto, el más alto de Colombia, el 20%. Se dice que no hay empresa. Entonces, claro, la gente tiene que ir o a Bogotá, o a Medellín, o a Cali a buscar trabajo. Y de los pueblos pequeños vienen también a la ciudad creando mucho desplazamiento. ¿De qué vive la población normalmente? ¿De la agricultura? Vivió mucho de la pesca, vivió mucho de la agricultura, pero la minería ha hecho que los ríos estén muy contaminados, especialmente en los últimos años cuando ha llegado ya la minería mecanizada, la minería con cierta industrialización, ha contaminado mucho los ríos, entonces es difícil encontrar el sustento a través de la alimentación que ofrece el río. Y también de la agricultura, pero no se tiene la asistencia técnica, no hay el acompañamiento del Estado para la formación del campesino, para la comercialización. Cuesta mucho el transporte por el río, es impresionantemente costoso. Financieramente. Financieramente, sí. Entonces, para la población es muy difícil, hay como unos pequeños cultivos, pero la tradición minera ha hecho que se pierda la vocación agrícola. Entonces, la gente termina consumiendo, produce poco y tiene que pues, consumir mucho, digamos, aquello que puede consumir con los pocos recursos que tiene. En el pasado era sitio de refugio, dijéramos, de aquellos esclavos que huían de sus colonos, del maltrato, pero en un pasado menos pasado, dijéramos, más reciente, también fue zona de refugio, más que nada de escondite, de lucha entre paramilitares y guerrilla, y esto también ha traído muchísimo sufrimiento a esta población que no tenía nada que ver con estas luchas. Sí, hasta mediados de la década del 90 no se conocía el conflicto armado en el Chocó, pero luego empezaron a llegar los paramilitares y la guerrilla por la visión que se tenía del territorio. Por una parte, sí, porque podían pues, esconderse allí y refugiarse para todos sus negocios ilegales con el narcotráfico, pero también porque el territorio es un territorio promisorio a nivel económico. Se piensa en la explotación forestal, se piensa en la explotación minera y estratégico, porque está en comunicación con Panamá, por allí sale la droga y entra el armamento. Entonces, todo esto como que favoreció la llegada de paramilitares. Había un problema y es que no había titulación de tierras. Eso fue algo que se logró y que la Iglesia acompañó y que hemos sido ayudados por instituciones, por la Iglesia alemana y por otras instituciones, y eso hoy se ha conseguido. Pero antes era tierra como de nadie. Entonces, una de las consignas de los paramilitares fue precisamente esa: no debe quedar nadie en el territorio rural. Así nos lo podíamos quedar nosotros. Ellos se querían apoderar de ese territorio. Y hoy ese conflicto, esa presencia todavía está y continúa pues causando los problemas, tal vez a menor escala que en el pasado, pero continúan haciéndose presentes los dos grupos armados ilegales. Antes ha nombrado que ha habido mártires en la Iglesia que han acompañado esta lucha de los derechos de los pobladores de la población de Quibdó. No vamos a podernos extender en detalle quizá como tendríamos que hacerlos, pero quizá brevemente háblenos de estos hermanos nuestros en la fe que han dado su fe también por defender los derechos de otros. La población ha sufrido mucho por la guerra, por la explotación, por la presencia de actores que extraen la riqueza y dejan mucha pobreza y mucho sufrimiento. La Iglesia ha hecho un trabajo de acompañamiento y en ese trabajo de acompañamiento ha sufrido pues, lo mismo que ha sufrido el pueblo. Y algunos misioneros han sido pues, sacrificados, han perdido su vida precisamente por estar en ese trabajo de acompañamiento a las comunidades, porque afortunadamente nunca se ha renunciado
a la evangelización en medio del conflicto, al acompañamiento de las comunidades en medio de todas las dificultades que se tienen. Entonces hay un sacerdote de la diócesis y un misionero español que también ya está como toda la investigación que demuestra que fueron asesinados prácticamente, aunque fue en un accidente en barco, pero detrás de todo estaba la intención de acabar con ellos por el trabajo profético que realizaban. Y no podemos quizá dejar de nombrar a Bojayá, una población que está también en su diócesis y que sufrió y que me imagino que hoy en día todavía sufre esas heridas de esta lucha, ¿no? Porque allí fallecieron casi 100 personas en otra lucha que había entre guerrilleros y paramilitares cuando atacaron una iglesia donde esta población simplemente había querido buscar refugio. ¿Cómo cierra usted estas heridas? Porque son cosas que no se cubren, el tiempo no cierra estas heridas normalmente. Sí, son muy difíciles de cerrar y desafortunadamente el Estado no ha hecho la tarea de la manera más conveniente. Nosotros como iglesia hemos tratado de acompañar y en eso hay que reconocer el trabajo de sacerdotes, de religiosas, de los obispos que han estado allí acompañando al pueblo y se reconoce esta labor de acompañamiento. Sin embargo, desafortunadamente no ha habido el apoyo social suficiente, el apoyo psicológico y quedan pues todos los rastros de estas heridas, sobre todo porque la tensión continúa, puede volver a pasar. Estamos en un riesgo más o menos similar al que teníamos y las nuevas generaciones no han visto como un panorama que sea mejor, que les dé mucho más optimismo y esperanza. Vamos a acabar porque ya estamos terminando nuestro tiempo hablando de las luces y las esperanzas que también las hay y de la maravillosa labor que no solamente en Quibdó sino en toda Colombia está haciendo la Iglesia Católica por conseguir reconciliar y pacificar el país. Quizá háblenos brevemente de una o dos cositas, unas pinceladas, porque se podría, igual que hemos hablado mucho de la violencia, se podría hablar mucho de los deseos y de los intentos de paz, pero alguna iniciativa, por ejemplo, de la Comisión Nacional para la Paz y la Reconciliación o la Semana de Paz que cada año vive Colombia, ¿cómo intenta la Iglesia acompañar este proceso de paz? En Colombia se han ido dando muchos signos de paz y de progreso y ha mejorado la vida de gran parte de la población. Desafortunadamente, la guerra se ha concentrado en ciertos puntos y ha logrado invadir buena parte de la población. Y por lo tanto, pues las sombras están ahí presentes y hacia el futuro pues se prevén también posibilidades de guerra, porque mientras esté presente la corrupción, mientras esté presente el narcotráfico, mientras no lleguemos a tener esa visión de hermanos, habrá siempre esa tentación. Tenemos muchas esperanzas. En este momento en Colombia se vive el proceso de diálogo con las guerrillas de la FARC, se están haciendo acercamientos con el ELN y eso nos da a los colombianos como un ambiente de esperanza. Pensamos que si logramos terminar el conflicto, que si logramos dialogar al menos con estos actores armados que han estado presentes históricamente en Colombia, lograremos mucho. Y estamos infundiendo en el corazón de todos los colombianos a nivel de iglesia el trabajo por la reconciliación, por el perdón, por mirar hacia el futuro, por pensar en las nuevas generaciones. Y la población colombiana está dispuesta a sacrificar, está dispuesta a perdonar. Esperamos que haya gestos de paz también de parte de los actores armados. Esperamos que haya de parte del gobierno también una mejor distribución de la tierra, mejores posibilidades para todos y un país en el cual podamos gozar de todas nuestras riquezas. Y quizá la última palabra, porque también es una manera de pedir a la gente que pueda ayudar a construir ese futuro mejor, ahora ya concretamente en su diócesis. ¿Qué desea usted? ¿Cuál sería su deseo próximo, su necesidad más primaria en su diócesis? Bueno, yo pienso que nosotros esperamos mucha oración. La oración es muy importante para que podamos sostenernos como iglesia en el trabajo por la evangelización.
Esperamos que las personas que han hecho el acompañamiento a nivel de defensa de derechos humanos, de acompañamiento a las víctimas, de generar procesos de paz con algunas experiencias muy concretas, sigan apoyando a nivel de instituciones, en Europa, a nivel de muchas ONG internacionales, que continúen haciendo ese trabajo de ayudarnos, porque desafortunadamente es una región en donde se han concentrado los problemas. La población sufre los problemas que se generan en otros espacios, en ambientes internacionales, en ambientes nacionales y también pues con el aporte regional que se da a la situación. Entonces esperamos que con la oración, con el acompañamiento, con la ayuda, para que podamos no tanto ser subsidiados, sino tener los elementos para poder construir desde la población el futuro, el presente y el futuro que tanto anhelamos. Muchas gracias, Monseñor Juan Carlos Barreto, por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Y si desean ayudar a la Iglesia en Colombia, especialmente en la diócesis de Quibdó, Chocó o en cualquier otra parte del mundo, no duden en contactar con la dirección que van a ver al final ahora en su pantalla. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.